Empezamos en traumas de codo con las luxaciones. Vamos a luxarlas y vamos a fracturarlas. Las luxaciones puras de codo, es decir, que no están asociadas a fractura, pueden ser luxaciones hacia adelante o luxaciones hacia atrás, es decir, anteriores o posteriores. ¿Cuál es la más frecuente? La posterior. La luxación posterior del codo es la segunda en frecuencia en los adultos. ¿Cuál era la primera? En el adulto, el hombro anterior, ¿no es cierto? Pero en los niños es la más frecuente. Hemos dicho que luego de caer de manos, los ligamentos, la articulación del codo de los niños es un poco más débil, por eso es la primera en luxarse. La posterior es la más frecuente y altera el triángulo de Nelaton. Como vemos acá en la imagen abajo, ahí está el triangulito, ese es el triángulo normalmente. Eso es un escenario normal, ¿ya? Cuando el antebrazo está flexionado. Y si el antebrazo está extendido, más que un triángulo hay una línea completamente recta entre los cóndilos y la parte más proximal del olecrano, ¿ya? Esto es lo normal. En una luxación, toda esta configuración anatómica se altera, ¿ok? Muy bien. Ahora, veamos en la radiografía abajo cómo se ve una luxación posterior del codo. El cúbito con su olecrano, todo se va hacia atrás, ¿ya? Esa es una luxación típica de codo posterior. ¿Qué complicaciones tiene? O en todo caso, más que la complicación, ¿cómo se debe tratar salud una luxación de codo? Como toda luxación, y reducir inmediatamente, ¿no? Hacer una reducción. Aquí generalmente se hace una tracción y llevar el codo hacia adelante, ¿no? Con una extensión forzada, ¿ya? Reducirlo. Luego, inmovilizarlo. ¿Por cuánto tiempo? Las inmovilizaciones, en general, hueso sano, adultos y todo, aproximadamente 3 a 4 semanas. Aquí hay un punto. ¿Cuánto se deja flexionado la inmovilización? ¿En cuántos grados va? 90 grados. La mayoría de inmovilizaciones de codo, la mayoría son en 90 grados. Salvo 2 por ahí que vamos a mencionar. Entonces, el tratamiento ortopédico, 90 grados. Y luego su rehabilitación, ¿no es cierto? Rigidez e inestabilidad, sobre todo rigidez, es la complicación más frecuente, como en toda luxación hemos visto. Rigidez y cierto grado de inestabilidad dependiendo de la severidad de la luxación. Ahora, es de la posterior, la más frecuente. ¿Hay luxaciones anteriores? Es posible, viendo anatómicamente este codo, esa radiografía, ¿qué tiene que pasar para que el codo se vaya hacia adelante? El olecranon está sosteniendo, o sea, para que el codo se vaya hacia adelante, vean la imagen, el olecranon es una estructura dura, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que romperse. Las luxaciones anteriores de codo, si bien no son frecuentes, cuando suceden, están asociadas a una fractura de olecrano. Y eso tiene un nombre, la luxofractura de Hume, o Hume, si quieren decir. La luxofractura de Hume. ¿Es grave? Sí, es una fractura severa, es una luxofractura, y como toda luxofractura, ¿pueden hacer manejo ortopédico? No, ¿verdad? Toda luxofractura, como concepto general, es quirúrgico. No es frecuente. Para que el olecrano se rompa, tiene que haber sido generalmente una caída desde el mismo codo, o sea, sobre el codo, ¿ya? Muy bien. Entonces, no hay más datos en general sobre luxación del codo. ¿Puede lesionar algún nervio? Datos adicionales por la forma, solamente ubicándonos en posición. ¿Lesionará el nervio radial o cubital? ¿Puede? Es poco probable, porque ambos nervios están yendo a los costados. En cambio, si se está yendo hacia atrás o hacia adelante incluso, ¿qué nervio puede ser lesionado? El mediano. Tanto al irse para atrás, porque lo elonga, como al irse hacia adelante, porque la apófisis coronoides, que está delante del olecrano, puede pinzar el nervio mediano. Entonces, no está acá en el texto, tampoco lo han preguntado nunca, pero el nervio mediano podría encontrarse lesionado a este nivel, ¿ya? Listo. Luxaciones laterales son ya mucho más raras que las posteriores incluso, así que no vale la pena ni siquiera mencionarlas, ¿ya? Listo. Ahora, eso es de los adultos. La forma como suele manifestarse principalmente en adultos. En los niños
El codo es la luxación posterior la más frecuente cuando se luxa en su totalidad. Pero la subluxación es lo que tenemos al costado. La subluxación es de la cabeza del radio. Esto es típico, epidemiología, de los niños de entre 1 a 3 años. ¿Cuál es el concepto, la definición? Ahí el título debe ser subluxación arriba, ¿ya? Porque es una luxación parcial. Entonces lo correcto es decir subluxación. ¿Cuál es la definición? Es una luxación aislada de la cabeza del radio. ¿Ven esa imagen anatómica? El radio está articulado con la articulación condilia, ¿sí?, del húmero, y está unido al cúbito a través del del ligamento anular. Esa cinta que envuelve la cabecita del radio es el ligamento anular, ¿sí? ¿Qué sucede? Esa cabecita del radio se sale del ligamento. Más que perder la articulación con el cóndilo del húmero, lo que hace es zafarse del ligamento anular. Por eso se le llama subluxación, es parcial, ¿ya? Ahora, ¿qué nervio pasa junto a la cabecita del radio? El nervio radial, ¿no? Que en realidad, para ser más exactos, es la rama motora, que se llama el interóseo posterior, ¿cierto? Entonces, podrían decirles nervio radial, y si son más exactos, nervio interóseo posterior, que es la rama motora del radial, que pasa por este nivel, el que puede lesionarse al subluxarse la cabeza del radio. Este tema lo conocen un poco más. ¿En quiénes sucede este caso? En los niños que tienen historia de haber sido jalados, ¿ya? ¿En qué posición son jalados? Es cuando la mamá, la tía, lo está jalando en la pista y el niño no quiere ir a un lado, quiere la galleta de allá y la mamá no quiere y lo tironea, ¿no es cierto? O en todo caso, cuando está por caerse, se tropieza y plum, lo jalan para que no se caiga el niñito, haciendo buenos, ¿ya? ¿Cómo lo jalan? ¿En supino o en prono? Jálense entre ustedes para que calculen. ¿Cómo están jalándose? Generalmente en prono. El niño lo jalan así, con el dorso. Prono es el dorso mirando hacia arriba, ¿no es cierto? El niño está así, que jala la mamá. No es supino, es así, pues, ¿no? Nadie jala así. Está en prono, ¿ya? Entonces, es haber sido jalado, alado, el nombre que quieran, en prono, en pronación forzada. Por eso, otro sinónimo para esta subluxación es la pronación dolorosa. Prono doloroso. A veces viene con esas alternativas la pregunta. Ha sido jalado, en prono, tiene leve impotencia funcional, le duele al niño, se queja de dolor, llora y todo, ¿no? ¿Cómo llega a la emergencia el niño? Con el codo semiflexo y levemente pronado. Es decir, ustedes hagan una simulación con una leve pronación y una leve flexión, ¿no es cierto? Así. El niño llega así. No así, ¿ah? En una leve semiflexión y sosteniéndose su codito, ¿no? De dolor. Siempre llega así, llorando, llorando. ¿Ya? Con leve pronación y leve flexión. Tal vez hayan visto llegar a la emergencia estos niños, ¿no? Desde que lo ven entrar a la puerta, este niño se ha subluxado, ¿no? Eso no es una fractura. Muy bien. A la radiografía, dado que no hay ruptura, no hay gran movilización de la articulación, la radiografía suele ser normal. El diagnóstico es totalmente clínico. El tratamiento, esto es una de las cosas que más viene. ¿Cómo se reduce una subluxación? Y tienen que saber reducirlo no solo por la pregunta, sino porque lo van a tener que solucionar en las emergencias, ¿ya? Hay que traccionar el miembro superior, el antebrazo, y acá viene. Si viene pronado, ¿qué tienen que hacer? Supinar. Y aquí es donde la parte donde suelen tener equivocaciones, porque uno siempre reduce en el sentido contrario a la posición en la que viene. Si viene pronado, supinan. Venía semiflexo, ¿extenderán? No, aquí es el punto donde suelen caer, se flexiona, es decir, viene pronado, ¿no es cierto? Con el dorso así. Traccionan, supinan y flexionan, ¿ya? Tracción, supinación y una flexión total. Clic. Si con la otra mano ustedes sienten el codito, van a sentir el clic. Y el niño, no es que le va a seguir doliendo, va a seguir llorando, pero ¿qué pasa? Empieza a mover la mano normal, ya empieza a tener movilidad. Y ustedes dicen, lo logré reducir. Si no logra mover su bracito es porque no lo han logrado reducir todavía, ¿ya? Entonces tienen que intentarlo. Máximo 3 intentos. Máximo 3 intentos.
porque más intentos pueden generar alguna fractura de la cabecita del radio y la cosa se va a complicar un poquito más. ¿Ya? Muy bien. Pregunta frecuente examen. Tracción, supinación y flexión inmediata. Luego, una inmovilización leve. De todas maneras, el niñito, un poco difícil ponerle un cabestrillo a estos niños, ¿ya? Pero hay que tratar que por lo menos esté en leve reposo. Y luego, ni rehabilitación pueden hacer a esta edad. Es un poco complicado, ¿ya? Pero la reducción es la parte más importante. ¿Listo? Entonces, la arteriogenia, tracción forzada, lo sacan del ligamento anular, ¿no? Punto. Cerrado el tema. Esto con las luxaciones puras y las subluxaciones más frecuentes. Ahora, el codito puede fracturarse. Puede haber fracturas del codito.